Hay escritores que, hablando de la personalidad del profesor Galbraith, dicen que lo ha conseguido casi todo en este mundo: agitar las conciencias con su inteligencia, con su inconformismo, con su estudio profundo de los problemas de la sociedad de nuestro tiempo y de todos los problemas de la economía en general. Ha sido un hombre también que ha luchado en la arena política, que ha estado vinculado al poder en diversas ocasiones y en otras, tratando de llegar a él a través de los candidatos con los cuales estuvo trabajando de una manera ardua. Ha sido embajador de los Estados Unidos de América, ha desempeñado numerosas misiones importantes y, acaso, dice alguien, lo único que le falta es ser presidente de los Estados Unidos. No, en eso no hay peligro, no se preocupe. Porque soy más mayor incluso que el señor Reagan, ¿eh? Y además la Constitución de los Estados Unidos está escrita para excluirme a mí, porque como yo nací en Canadá y la Constitución ya especifica que uno debe ser ciudadano americano nacido en Estados Unidos, pues claro, además quiero decir una cosa, que a lo mejor hay otros factores que no me dejarían ser presidente. Por ejemplo, bueno, pues no sé, pienso que hay un cierto miedo a una palabra demasiado clara. Probablemente, no sé, hay personas que son más flexibles, que se amoldan mejor a las circunstancias que yo, y eso es un componente para la presidencia, creo yo, ¿no? Y hay que tener una capacidad de que la gente les ame, y a mí eso pues no se me da muy bien. Digamos ante todo que la estampa del profesor Galbraith es impresionante, porque mide 2 metros o más de 2 metros de estatura, y se cuenta por ahí una anécdota que usted me dirá si es cierta o no, de que una vez coincidió usted o estuvo con el general de Gaulle, que era otro de los grandes altos de nuestra historia reciente, y él le preguntó a usted su filosofía de los altos. ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. A mí me ha ayudado mucho en la vida. Bueno, vengo de una familia, tal vez la gente es muy alta. Mi padre medía más de 2 metros, mi hermano 2 metros, mi hermana, todas son muy altas también. Es decir, todo el mundo me ha visto como si yo fuera demasiado bajito, porque de mi familia... Y hay otra cosa también. Es una gran ventaja ser alto, tengo que decirlo. La gente dice, qué desagradable, qué bajito, pero nunca dicen qué desagradable y qué alto, eso no. Ahora, volvamos a lo del general de Gaulle. Sí, una vez hablé con él sobre esta cuestión. Y me dijo, ¿qué filosofía tiene usted de este tipo, de esta cosa? Entonces yo le dije, bueno, yo lo había escrito y entonces lo repetí. Dice, nosotros los altos somos más altos que nadie. Por supuesto, nos vigilan mucho más, por eso, por ser tan altos. Entonces nuestro comportamiento por eso es mejor, como nos vigilan tanto. Entonces el mundo instintivamente nos cree, nos tiene confianza a los altos. El general de Gaulle dijo, magnifique, estupendo. Los Galbraith parece que proceden de Escocia, aunque usted nació en Canadá, en Jonah Station, Ontario, el 15 de octubre de 1908, una región en la que creo que abundan los campos de tabaco y los bosquecillos de arces. Ahí estudió usted en la Escuela de Agrónomos de Ontario. Su padre, según creo, era maestro y se había convertido en granjero. Mi padre tuvo mucha influencia sobre mí. Era un hombre muy inteligente. Creo que me habrá influido en eso, espero. Era muy alto, como ya he dicho. Y había dejado ya de enseñar porque quería hacerse granjero. Quería tener su propio negocio, quería también trabajar en la política, le gustaba tener un cargo público. Y entonces me enseñó un par de cosas. En primer lugar, me dijo que uno en la vida puede hacer muchísimas cosas. El peligro siempre es concentrarse demasiado sobre una sola cosa. También me enseñó a ser profesor, a enseñar. Él pasó su vida diciéndole a la gente lo que deberían creer. El primer título que consiguió fue en esa Escuela de Agrónomos de Ontario,
Fue el título, me parece, de especialista en cría de ganado. A mí me enseñaron ese tipo de cosas, pero luego pues no seguí por ese camino, ¿no? Yo lo que quería hacer allí era no ser granjero, no ser agricultor, y mi principal idea, incluso estudiando todo aquello, era precisamente escaparme de aquel trabajo tan duro a través de la agricultura, y lo conseguí. A mediados de los 30 pasé a Berkeley. Berkeley en aquel momento era un sitio emocionantísimo. Era una especie de lugar de fermento de ideas. Por parte de los profesores y de los estudiantes, uno podía quedarse toda la noche charlando sobre un montón de temas. El capitalismo, el socialismo, el comunismo. Había gran preocupación con respecto a España en aquella época, porque la guerra civil española precisamente sucedió por entonces y tuvo un impacto enorme. Realmente era un tema que estaba en los labios de todos. Uno de mis compañeros de clase, un hombre que se llamaba Merriman, vino a España. Estuvo en las brigadas internacionales, ¿no? Sí, exactamente. Estuvo en las brigadas internacionales y se convirtió en un héroe. Hemingway lo describe en Por quién doblan las campanas, precisamente. O sea, que vea usted cómo estábamos pendientes de España en aquella época en Berkeley. En Harvard, sin embargo, pasaron dos cosas interesantes. Una, que conoció usted a una estudiante de literatura comparada y se casó con ella. Otra, que conoció usted allí a unos estudiantes de una tribu, como usted les llama en uno de sus libros, una tribu especial que eran los Kennedy. Y usted se hizo amigo sobre todo de John, al que ha descrito como un muchacho atractivo, impertinente, simpático, pero poco aplicado, en esa época. Como dicen en Inglaterra, los college, el centro de estudios donde yo vivía, es también de donde vinieron los Kennedys. Y yo era un gran amigo en aquellos días de Joseph Kennedy Jr., el más mayor que murió luego en la guerra. Sí, José. Y conocía menos quizás a John F. Kennedy. Yo era en aquel momento una persona muy sobria, un trabajador infatigable, una persona de lo más seria. Y me tomaba muy en serio mi trabajo de tutor. Y él era una persona mucho más ligera, era muy popular, tenía una vida social de gran actividad. En fin, no era el tipo de estudiante que yo pensé que habría que tomar en serio. Keynes, o Keynes, como le decimos en español, ha sido uno de los grandes maestros que usted estudió y en los cuales se inspiró en los primeros tiempos. ¿Cree usted que el keynesismo está superado en esta hora? Bueno, superado no. Pero es parte esto, digamos, de un proceso de que ya he hablado antes también. Estos cambios constantes de la economía. O sea que cualquier persona que ha tenido razón durante un cierto periodo de tiempo, pues luego queda totalmente anticuado en el próximo periodo. Pero Keynes murió antes de que apareciera el problema, la enfermedad crónica del mundo, que era la inflación. Y realmente no le podemos responsabilizar a él, porque este mundo no vivió él en él, ¿no? O sea que no es justo. ¿Y Marx? ¿Cuánto de Marx está superado y cuánto está vivo, en su opinión? Tampoco es justo en este caso echarle la culpa a Marx, porque fue uno de los grandes intelectuales del siglo pasado. Yo no creo que Marx se equivocara en la tendencia del capitalismo de que cada vez se iba a organizar y concentrar más. Pero claro, Marx no percibió el estado de bienestar social, ni previó que iba a ser posible con el capitalismo tener un bienestar muy ampliamente distribuido. Pasa usted después a enseñar en la Universidad de Princeton hasta 1942. Estamos ya en plena guerra mundial y entonces trabaja usted en organización y administración del control de precios cuando tiene solo 33 años.
Por supuesto, yo creo que fue el periodo más instructivo de mi vida, el estar a cargo de todos los precios de Estados Unidos y me decían que tenía que evitar la inflación con aquello. Creo que fue una tarea enorme, gigantesca. Hasta la fecha todavía me pregunto cómo pude conseguir aquel puesto de trabajo, porque como dice usted, solamente tenía 32 años por entonces. Y había sido un ciudadano común y corriente de Estados Unidos, pero solo 4 años. O sea que yo no instaría ningún sistema tan completo de controles en la actualidad, por supuesto. No como el que teníamos entonces, pero sigo creyendo que una parte de la prevención de la inflación, volvemos al mismo tema este que tocábamos antes, es precisamente la acción directa gubernamental, que los precios y los salarios no suban constantemente uno por otro y otro por uno, porque tendremos esta inflación en espiral. ¿Cree usted que el papel de los gobiernos, el papel de los estados en cuanto al diseño y a la remodelación de la política económica es fundamental? Bueno, ahora lo que estamos pasando es como una especie de episodio romántico en Estados Unidos. Pensamos que el gobierno no es necesario, que es malo y que podemos vivir sin él. Es una época de estas, ¿no? Pero yo creo que es puro romanticismo, nada más, porque en un país moderno, industrial, el Estado tiene un papel inevitable que desempeñar. Hay servicios, viviendas, como he dicho antes, sanidad, cosas que las empresas privadas no pueden hacer bien y no lo hacen en ningún país. Hay una serie grande de servicios que necesariamente han de partir del Estado. No podemos educar a la gente a menos que el sistema educativo lo lleve a cabo el Estado. Hay una gama amplísima de servicios que solo vienen del gobierno. O sea que sin entrar más en detalle sobre la cuestión, yo tengo que confesar que no comparto el optimismo de algunos de mis amigos republicanos de Estados Unidos sobre el éxito del programa del señor Reagan. Por otra parte, un amigo mío hace poco decía que el presidente Reagan sí que tiene una cosa de la que debería estar satisfecho y feliz, porque tiene la mayoría de los economistas en contra de él. Antes me decía usted que si no, ¿por qué no me había metido más enteramente en la política? Yo siempre me he quedado un poco en el borde de la política. Nunca he comprometido mi alma y mi vida al juego político. Me preocupaban más otras cosas, ¿no? Estos libros, por ejemplo, que quería escribir. Ese libro agitaría a las generaciones de los años 60. Si hoy se habla tanto de cuál es la finalidad del trabajo humano y de la organización del trabajo y de la organización del ocio y de los temas de la contaminación, etcétera, todo ello sin duda se debe a usted, profesor, que fue pionero en descubrirnos esos temas. Alguien ha dicho que ese libro mejor debió llamarse ¿Por qué la gente es pobre? Porque en el fondo es una explicación de la pobreza y es una descripción crítica de la sociedad de consumo, en la que usted subraya el contraste entre la abundancia privada y, sin embargo, la miseria pública. En principio quería escribir un libro de la pobreza, llamándolo así, porque la gente es pobre. Pero después descubrí que es lo que ha estado intentando explicar todo el mundo toda la vida. Y entonces dije, pues no, yo lo que voy a intentar es explicar otra parte más peculiar y más interesante, la sociología de un país que es relativamente rico. Y sin embargo, sigue habiendo muchos pobres ahí. Entonces, lo que yo había llamado al principio esto, porque la gente es pobre, pues después cambió y se convirtió en esto, en la sociedad opulenta. Después Kennedy se lanza a la arena, le apoya a usted, trabaja arduamente en la campaña electoral, él le nombra embajador en la India al ser elegido. Durante la guerra chino-india defiende a los indios y les consigue armas americanas. De ahí, de esos años diplomáticos, saca usted una novela satírica, que es esta, El Triunfo. Kennedy le propone la embajada en Moscú si aprende usted el ruso, pero desgraciadamente es asesinado en Dallas y se pone usted después al servicio de Johnson. El año 66 intenta vender la imagen de Bob Kennedy a Johnson como vicepresidente. El año 67 publica su obra magna, El nuevo Estado Industrial, ensayo sobre el sistema económico americano.
en el que ve a los Estados Unidos dominados por 5 centenares de grandes compañías, un mundo de grandes sociedades anónimas. Un amigo suyo, Paul Samuelson, Premio Nobel de Economía, ha dicho que Galbraith es el economista de los no economistas, quizá para justificar las numerosas críticas recibidas de un lado y de otro. ¿Qué piensa usted de sus críticos, profesor? No se puede vivir en el mundo sin la crítica. De vez en cuando he aprendido algunas cosas de mis críticos. Con más frecuencia he aprendido que esas críticas pues también pueden estar confundidas. He intentado, sin éxito, por cierto, el desarrollar una especie de epidermis muy gruesa para que no me preocupen las críticas. Y digo que no he tenido éxito, ¿se habrá dado usted cuenta? ¿Cree usted que existe la posibilidad de una fórmula mixta, de una especie de socialismo democrático? Las industrias más antiguas, la siderurgia, los astilleros, la construcción naval, todo esto, ¿no? Cuando se encuentran en problemas, vemos que pasan y van siendo parte, o digamos, se ponen bajo la protección del Estado. Solíamos antes pensar que el socialismo venía de los socialistas. No, ahora el socialismo viene cuando los banqueros o el jefe del Chase Manhattan, este banco, o el National City Bank, por ejemplo, el Citibank, que le llamamos nosotros ya, y todos estos grandes banqueros de Nueva York dicen: bueno, hemos hecho todo lo posible por usted. La única cosa que le queda hacer es ir a Washington y a ver si le dan una fianza o alguna cosa. El socialismo ya no viene del socialismo, viene de los banqueros. A lo mejor es cierto en España también, no lo sé. Y ahora es cuando nuestros amables espectadores verán que usted no solo es un gigante intelectual, sino también físico.